Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Blog Emilio Cabrera. Hoy vamos a seguir tratando la temática de la semana pasada sobre cómo estudiar una oposición, porque me habéis hecho bastantes dudas y de hecho me las he apuntado. Voy a intentar tratar de resolverlas todas y para resolverlas todas voy a hablar de 4 cosas fundamentales en este vídeo. Voy a hacer un repaso del sistema que comenté en el pasado vídeo, vueltas y arrastre, y el mix que utilizo yo, que es una combinación de ambos, y no solamente eso, sino que os voy a enseñar una programación real. Os voy a enseñar la programación que yo tengo con algunos alumnos para que veáis cómo se aplica, para que se os quede más claro aún. Y luego, para resolver vuestras dudas, de hecho, voy a hablar sobre planificación brevemente, porque me gustaría hacer un vídeo de esa temática en concreto, pero sobre planificación. Vamos a hablar también sobre el ritmo, que va muy ligado a la planificación, y vamos a hablar también sobre cómo estudiar el tema, que al igual que la planificación me gustaría llevarlo a un vídeo en concreto, a una temática en concreto, pero vamos a tratar cómo estudiar para que os vaya sirviendo y podáis ir organizándolo si os parece y si queréis coger estos consejos, que ya os digo, porque yo lo diga no significa que sea lo mejor ni mucho menos, es lo que yo utilizaba, lo que utilizan muchos alumnos míos y os puede servir de idea. O bien lo tratáis como yo lo estoy comentando, o bien os sirve de idea para perfeccionar lo que estáis haciendo ahora mismo. Dicho todo eso, como vamos a tratar varios temas, el vídeo seguramente se quede largo. Así que prepárate un buen café y comenzamos a tratar esto. Las preguntas, ya os digo, espero resolver todas las dudas y en el caso de que se me quede algo pendiente o si queréis que profundice sobre algo, me lo comentáis. Que para mí de verdad es un placer poder ayudar y si puedo sumar mi granito de arena, pues por mí, perfecto. Y un compañero en el vídeo anterior me pregunta, bueno, me comenta que su problema es que la academia va más rápido que él. Va a un ritmo superior al que puede ir él. No sé si a muchos de vosotros os estará pasando, pero eso es extraño en el sentido de que normalmente las academias os quieren mantener mucho tiempo. Porque al final sois el negocio de las academias, evidentemente, ¿no? Y, por ejemplo, una academia que lleva un tema cada 2 semanas. Pues la verdad es que es bastante pobre. De hecho, suele pasar esto, no lo contrario. No suele pasar que lleven a un ritmo superior al que tú puedes ir. Si es así, te diría que seguramente sea una buena academia, porque te está haciendo esforzarte, te está haciendo tener que ir detrás, intentar llevar los temas. Evidentemente, esto puede ser por varias razones. Bien, porque tienes un horario que no lo puedes compaginar del todo con el estudio, bien porque no hayas perfeccionado del todo tu método de estudio, o puede ser que tengas críos, que estés trabajando, 1000 razones. Son tus razones, no pasa nada. El caso. Lo importante, porque me pregunta si debería cambiar de academia o seguir. Y ya os digo que me gustaría hablar sobre preparadores y academia en otro vídeo específico, pero os voy a decir algo. Si la academia o el preparador te está haciendo esforzarte, es que es una buena academia o un buen preparador. El problema que hay con un preparador o una academia es cuando ves que no avanzas. En ese momento, cuando ves que no avanzas, mmm, sí que os recomendaría que os cambiaseis, sinceramente, porque, bueno, lo importante es que vosotros avancéis en la etapa de las oposiciones y si no estáis avanzando y si lleváis un tiempo y veis que estáis estancados, pues bueno, cuando ves que el problema no es tuyo, pues tal vez sea que no te están preparando bien y no pasa absolutamente nada, ¿eh? No es ningún drama cambiarse de preparador o de academia, de hecho yo me cambié varias veces de academia hasta que di con mis preparadores. Y el sistema que utilizo yo con mis alumnos es basado en todas esas experiencias con las distintas academias y preparadores. Vale. Viviana también me habla de su programa y me comenta qué pasaría si no pudiese llevar las cosas como tiene planificadas. Así que ahí hablaremos en la planificación. Primero, el primer punto de este vídeo quiero que sea repasar brevemente lo del último vídeo, luego hablaremos de esto, Viviana, de la planificación. La siguiente pregunta es sobre cómo estudiar, que es el cuarto punto que vamos a tocar. Luego también me preguntáis, y aquí entro en el repaso del vídeo pasado, porque me preguntáis también cómo se hacen los recapitulativos y también me preguntáis respecto a esos recapitulativos si puedo poner ejemplos y respecto a temas extensos. Vale, pues comenzamos. Os voy a poner
un ejemplo para que lo veáis de mi programación con alumnos. Os voy a compartir pantalla. A ver, os comparto pantalla por aquí. Lo tenéis aquí, vueltas. Vale. Espero, sí, me imagino que lo estaréis viendo. Lo tendréis en pantalla. Vale. Os comento. Esto es una programación del tercer ejercicio de técnico de Hacienda, de las oposiciones que aprobé en primer lugar. Y si veis aquí llevamos temas 4 a 7. Os aviso que la gente que lleva este temario ya lo llevaba bastante machacado porque habíamos hecho vueltas, bloques y vueltas, es decir, el sistema que os comentaba en el anterior vídeo, lo habíamos hecho anteriormente. De tal forma que ahora que estamos en el último repaso final antes del examen, son capaces de llevar del tema 4 a 7, evidentemente, porque no son muchos temas, a estas alturas de la oposición y del estudio. Otra semana del tema 8 a 11, y luego, veis aquí, esto es una vuelta, esto es una vuelta, y esto es un arrastre. Repasamos todo. De tal forma que seguimos avanzando del 2 al 15, aquí, si lo veis, del 16 al 20, y luego hacemos un arrastre de esto. No de lo anterior, de esto. Del 2 al 20. Y luego, aquí ya sí que arrastramos desde el principio. Arrastramos desde el principio. ¿Lo habéis visto? Esa es la pregunta que me comentáis. Os lo dejo un momentito si queréis hacer un pantallazo para haceros una idea. Y quito la pantalla compartida. Os lo he mostrado para que lo veáis. ¿Por qué es diferente si la extensión del temario es muy extenso o es más reducido? En este caso, el temario técnico de Hacienda es un temario medio. Un temario medio, pero que no te permite hacer todo el rato una vuelta, lo arrastras, otra vuelta, arrastras todo, otra vuelta, lo arrastras todo. No te permite. Eso, por ejemplo, en un temario como el de Agente de Hacienda Pública, un temario de 30, 40, 50 temas, 60 temas incluso, sí es posible hacerlo. Lo divides, el temario, lo divides en bloques. En bloques, ¿y de qué extensión cada bloque? Lo divides en primer lugar en bloques según lo que puedas llevar, los temas que puedas llevar cada semana. Una vez completas ese bloque, metes otro nuevo bloque y cuando terminas ese nuevo bloque, repasas todo lo anterior, como lo habéis visto. En temarios extensos, no vas repasando cada bloque nuevo que metes, repasas todo lo anterior, porque si no, no avanzarías. Si metes unos cuantos bloques y luego cuando llevas unos cuantos bloques, ya repasas todo, es lo que habéis visto. Primero llevan del tema, ahora mismo lo digo de memoria, lo acabamos de ver del tema 7 al tema 9, imaginaros, luego llevan del tema 11 al tema 16, imaginaros, luego repasan todo lo anterior y ya siguen del tema 16 al tema 20, del tema 21 al tema 23, repasan todo eso y ahí sí que podemos hacer un repaso de todo lo anterior, porque es un temario extenso y no puedes estar constantemente recapitulando, en cada pequeño bloque recapitulando, porque si no se te haría eterna la oposición, la planificación de la oposición. En cambio, cuando es un temario más corto, un temario, por ejemplo, de agente, si queremos primero la parte de gestión, repasamos, vemos la parte de inspección, repasamos y recapitulamos con gestión, vemos la parte de recaudación, repasamos esa parte de recaudación y recapitulamos con todo lo anterior. Y cada bloque nuevo que metas, si es un temario reducido, pues vas repasando todo. Lo dicho, en temarios más extensos no se puede porque es imposible. Lo harás, por ejemplo, os enseño de nuevo, lo voy a enseñar de nuevo por si no ha quedado claro para que quede cristalino. ¿Veis? Del 4 al 7, un bloque. Examen, un control. Del 8 al 11, un bloque. Examen, un control. Se repasa todo. Y si fuese un temario más corto, cuando vemos del 2 al 15, haríamos repaso de todo nuevamente. Pero como es un temario, el de técnico, es un temario más extenso, es un temario medio, por así decirlo, seguimos avanzando 16 a 20 y ahí sí que repasamos lo último. No todo, lo último. Todo sería en un temario, por ejemplo, como el de agente, más reducido. Un temario como seguramente cualquier C1 sea un temario en el que se pueda llevar esta planificación de ir repasando todo hacia atrás. Pero un temario de 1 a 2 o, por supuesto, 1 a 1, no, pero no porque sea más difícil, porque todas las posiciones son difíciles, sino por la extensión del temario. Lo que cuenta aquí, la diferencia es la extensión del temario.
Entonces veis que cuando se lleve esto, se repasa esto, pero una vez se ha repasado todo esto, ya sí que repasamos todo, del 4 al 20. Vale, yo creo que con esto ya ha quedado clarísimo y podemos seguir avanzando respecto a la planificación. Cosas importantes a saber respecto a la planificación, y es lo que me preguntaba Viviana. Viviana me comentaba que su problema es que a veces le pasan cosas respecto a la planificación y esa planificación fija que tenía había que cambiarla. Y su comentario, que lo podéis leer si vais al vídeo anterior, su comentario era que si tenía que tener en cuenta estas posibles modificaciones en el temario. Es decir, si tenía que tener un día para inconvenientes dentro del plan. Y yo digo, y lo digo desde mi experiencia, no tienes que tener un día para inconvenientes dentro de tu planning. Lo que tienes que tener es un valor fundamental mientras estás opositando y para cualquier cosa en la vida, creo yo, que es la flexibilidad. La flexibilidad es fundamental. Por eso, cuando estáis con un planificador, porque ahora estamos hablando de la planificación, el segundo punto de este vídeo, cuando estáis con una planificación, es importante, bien si lo hacéis con una hoja vuestra, bien lo hagáis con cualquier agenda o cualquier planificador. En mi caso, os voy a hablar de mi planificador porque estamos hablando de la planificación. Es importante que los planifiquéis en lápiz, no en boli, en lápiz. Y en la planificación, si este planificador es el mío, lo tenéis en Amazon y voy actualizándolo los meses, ¿vale? Lo tenéis con mis frases y demás y lo podéis encontrar en Instagram, en Blog Compositor de X. Lo importante es que el planificador que tengáis sea flexible, que podáis empezar el día de la semana cuando vosotros queráis empezar la semana, porque hay gente que descansa el sábado y su semana comienza el domingo, pero hay personas que descansan el domingo y su semana comienza el lunes. Y hay gente, es importante que tenga la división de mañana y tarde, porque habrá gente que se pueda poner por las mañanas y por la tarde porque tiene tiempo, tiene todo el tiempo, está a tiempo completo con las oposiciones. Habrá gente que tiene críos y solamente se puede poner por las mañanas mientras los críos están en el colegio, y habrá gente que trabaja y solamente puede por las tardes. Es que puede haber todas las combinaciones posibles y lo he visto con mis alumnos, están todas las combinaciones posibles. Entonces, lo importante es la flexibilidad. Y a la pregunta de Viviana, lápiz, tú te marcas, y eso es lo importante de la planificación, que te marcas una visión anual. Y después lo importante es la mensual, y después de la mensual, lo más importante de todo es la semanal. Pero eso lo haces con lápiz. Y si tienes programado una semana el tema 5 y te programas la semana de una forma, que ahora vamos a ver cómo estudiar un tema. Es lo siguiente que vamos a hablar, cómo estudiar un tema. Si te programas la semana de tal forma que tal día lo lees, tal día repasas, tal día memorizas, tal día esquema, y las circunstancias cambian, pues lápiz y cambias. No pasa absolutamente nada, de verdad. Cuando lleváis más tiempo, os dais cuenta que al final las oposiciones es la vida. Suceden cosas y tú vas con la idea de que lo sacarás en un año o en un año y medio, en 2 años, y al final te plantas en 3 años, 3 años y medio. Y por eso hay que tener flexibilidad, porque no pasa nada. Todo el mundo quiere aprobar a la primera, pero muy poca gente aprueba a la primera. Está de tu mano hacer lo posible porque eso suceda, pero si no sucede, no es el fin del mundo. Las oposiciones se abandonan por dos motivos: o porque no te lo puedes permitir económicamente, o porque ya no puedes más, porque estás en jaque mentalmente. Y se está en jaque mentalmente por problemas como estos, es decir, te planificas de una forma, no cumples, no tienes esa flexibilidad, ese valor fundamental que hay que tener durante las oposiciones, yo diría que en la vida en general, y entonces como no llegas, te frustras. Y si no llegas, simplemente cambias, bajas el ritmo. Si el tema 5 te lo ibas a ver en una semana, pues ahora te lo vas a ver en una semana y media, no pasa absolutamente nada. Intentas llegar y llegas. Para llegar hay que llegar con salud. Y si te planificas tan rígidamente, al final es que no llegas. Y por eso es importante tener una buena comunicación con tu preparador o ir a una academia que bien va siguiendo el ritmo, pero bueno, que no te hagan perder el tiempo. Yo lo que te diría respecto a la academia, que veas progresión, que no te haga perder el tiempo. Es mejor que la academia lleve un ritmo más alto que tú, a tú llevar un ritmo más alto que la academia. Porque eso significa que no te están sacando todo lo que te podrían sacar de ritmo, de estudio, de esfuerzo, y no hay nada peor que hacer las oposiciones a medio gas. No se puede opositar a medio gas. Y que no se puede opositar a medio gas no significa que no puedas opositar si estás con hijos o si estás trabajando. No. Lo que quiero decir es que si tú puedes dar X, lo que puedas dar en cierto periodo de tiempo,
tienes que estar con un preparador, una academia que te permita dar todo eso en ese cierto periodo de tiempo. No se puede estar a medio gas, y mis alumnos eso lo saben bien. Vale, os he hablado de la planificación y ahora os quería hablar del ritmo. Lo último que vamos a hablar es sobre cómo estudiar un tema en concreto. Pero el ritmo, me habéis preguntado, ¿pero el ritmo sigue siempre igual o cambia? Os vuelvo a poner la planificación de mis alumnos para que os deis cuenta que esta pregunta sobre el ritmo está contestada ya en la propia planificación que tenéis que tener. Porque si veis de nuevo la pantalla compartida, evidentemente aquí el ritmo ya son bastantes temas los que llevan cada semana porque ya tienen un bagaje, no es la primera vuelta que dan, porque si fuese la primera vuelta esto no sería del tema 4 al 7, sería del tema 4 al 6. Y aquí no sería del 8 al 11, sería del 7 al 9. Y esto de aquí de repasar todo no sería del 4 al 11, sino que sería del 4 al 9. Eso es lo mínimo que hacen mis alumnos. Mis alumnos cuando empiezan conmigo, ese que os acabo de comentar es el ritmo mínimo, para que os hagáis una idea. Viendo esta planificación que ya lleva más experiencia, más tiempo, más trabajo detrás, si veis aquí se repasa todo. Este es el ritmo. Cuando me comentáis, oye, ¿por qué hay que llevar siempre el mismo ritmo? No, es que simplemente el hecho de llevar más temas, como aquí sucede, te va a hacer cambiar el ritmo. Vas a tener que llevar más ritmo para llevar todos esos temas. Luego, cuando comienzas otra nueva semana, antes de un recapitulativo, pues llevas de nuevo 3-4 temas, y aquí evidentemente el ritmo no es el mismo. Y evidentemente aquí que repasas todo, no. Es decir, la idea que os quiero dejar es que el ritmo te lo marca tu propia planificación. Y ojo, que va a depender de tu tiempo y de tus circunstancias, porque si bien yo planifico a mis alumnos, como habéis visto, en una primera vuelta con 3 temas, 2-3 temas en una primera vuelta, 2-3 temas, otra semana 2-3 temas y la siguiente semana un repaso de 5-6 temas. Otros nuevos 2-3 temas, otros nuevos 2-3 temas. A la quinta semana, exactamente a la quinta semana, otro repaso de 5-6 temas. Y a la sexta semana repasamos todo lo anterior, es decir, repasamos unos 10-12 temas. Evidentemente, el ritmo lo marca esta planificación y vosotros tenéis que tener vuestra propia planificación. Si os gusta este sistema que yo os estoy comentando, lo podéis aplicar tal cual. Evidentemente dependerá de vuestras oposiciones. Y os digo la clave que os comentaba al principio por si no me he explicado bien. El ritmo va a depender si es un temario extenso o reducido. Si es un temario como agente, y esto lo digo porque he aprobado 2 oposiciones diferentes. Una oposición que el temario era más reducido y una oposición en la que el temario era más extenso. Entonces creo que puedo hablar con conocimiento de causa sobre esto. En una oposición con un temario más reducido, puedes arrastrar sucesivamente. Das una vuelta a una serie de temas, repasas, avanzas a otra serie de temas, repasas y arrastras lo anterior, nuevos temas, una vuelta sobre esos nuevos temas, repasas lo anterior y así sucesivamente, pero esto es en un temario reducido. Si haces esto en un temario extenso, si haces esto en técnico, en inspección, en intervención, si haces esto en gestión, en letrado, si haces esto en interventor, en cualquier oposición que tenga más de 70, 80 temas, se te va a hacer interminable. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no sea interminable? Evidentemente, tienes que tener más tiempo para preparar estas oposiciones. No es que sea más fácil, es que necesitas más tiempo porque la extensión del temario es más extensa, simplemente. Ojo, que no cometáis el error de pensar que porque una oposición tenga menos temas es más fácil. Cambian las circunstancias de cada oposición, pero toda oposición es complicada. De verdad lo digo porque conozco a gente que se ha metido en unas oposiciones pensando que sería más fácil porque tiene menos temas, y eso lo que significa es que vas a ver antes el temario, pero luego hay que ver muchas cosas en esa oposición. No solamente es el temario, también son las pruebas, también son la gente que se presenta, son más cosas. Dicho lo cual, imaginaros, os he comentado el ejemplo en un temario reducido con agentes. Ahora, un temario más amplio. No puedes hacer eso de ir todo el rato vueltas y arrastras, vueltas y arrastras. Das una vuelta a un bloque, otra vuelta, un bloque, arrastras, pero sigues avanzando bloques y arrastrando sobre esos nuevos bloques que has avanzado. No te vas al principio del todo. Cuando llevas ya bastante, te vas al principio para vencer la curva del olvido.
pero no lo puedes hacer constantemente porque si no se te hace interminable. Vale, y lo último que quería comentar, para dar respuesta a una pregunta que me ha hecho una compañera, que es cómo estudiar el tema. Me ha puesto cómo estudia ella, que un día se lo lee, otro día lo subraya, otro día hace esquemas, otro día memoriza, una serie de pasos que me parecen bien y me parece genial si a ti te sirve. Conmigo no podrías hacer eso. Y mis alumnos conmigo no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque yo les exijo más temas. Si llevas un tema a la semana, puedes hacer eso. Estando conmigo vas a llevar 2 en agente y en técnico vas a llevar 3 mínimos o 4. 4 en una segunda vuelta y en una tercera vuelta vas a llevar 5 temas mínimos a la semana. Entonces, si solamente llevas un tema a la semana, planifica. Si esa forma de estudiar te sirve, primer día te lo lees, segundo día lo subrayas, tercer día esquematizas, cuarto día memorizas. Si esa forma te funciona, perfecto. Yo os voy a decir lo que yo hacía. Y ojo, lo que yo hacía no significa que sea lo mejor, pero quedé entre los primeros en una de mis oposiciones, que en la más complicada, así que creo que os puede ser de utilidad y si no lo utilizáis tal cual, sí que podéis coger ideas para aplicarlas. Os comento, en mi caso, primero, me leía el tema. Estoy hablando de primera vuelta, ¿eh? Primero me leía el tema. Una vez me leía el tema, el mismo día, porque la compañera me ha puesto ejemplos de varios días distintos. Y no, en el mismo día, primera lectura, para entender el tema. Después de haberlo leído, una segunda lectura con lápiz. La importancia de subrayar con lápiz, ¿vale? Subrayar primero con lápiz para hacer una idea, pues intentar ir desgranando las ideas del texto. Y luego, una vez hecho esto, ya me metía en una tercera lectura a subrayar con un código de colores. Y si queréis me extiendo y hablamos de cómo se estudia más en concreto, del código de colores más en concreto, en otro vídeo con la temática de cómo estudiar un tema. El código de colores va a depender de lo que funcione a cada uno de vosotros y habréis visto, me imagino, más vídeos de otros Instagramers o youtubers hablando de cómo estudiar un tema. El código va a depender de ti. Yo no os voy a comentar que pongáis las ideas principales en azul y luego en amarillo el resto. Os puedo comentar cómo lo hacía yo. Y yo sí que ponía los artículos en un color muy vistoso, como morado, y luego subrayaba lo que es la normativa, lo que me tenía que memorizar en amarillo, y luego lo otro lo dejaba subrayado en lápiz. Y también os digo que a cada repaso se subrayaba en lápiz por encima porque eso a mí me servía. Pero bueno, una vez hecho lectura con lápiz, y luego lectura memorizando, que aquí la compañía ha dicho que al tercer o cuarto día empezaba a memorizar, no. Lectura memorizando y con un código de color, ya a partir de ahí, ese día depende de lo que tuviese que hacer, si tenía que hacer contabilidad, si tenía que estudiar también primero o tercero, da igual, depende de lo que tuviese ese día, ya me ponía a memorizar. ¿Y cómo memorizaba? Párrafo a párrafo, como un loro, párrafo a párrafo. Os venderán 1000 cursos sobre memorizar rápido y demás. En mi caso, yo jamás fui a ninguno de ellos. ¿Y por qué? Os voy a explicar mis razones. No estoy diciendo que eso no sirva, porque sinceramente no tengo ni idea. No tengo ni idea. Estuve mucho tiempo positando y vi lo que me funcionaba y lo que no funcionaba. Pero, depende de qué pastillas, depende de si vitaminas y no sé cuánto. Os voy a decir la verdad, por lo menos mi verdad. Aquí lo que servía era hincar codos y echar horas en el escritorio, en la biblioteca, en tu casa, pero aquí lo que importaba era hincar codos, de verdad os lo digo, de verdad os lo digo, os venderán 1000 cosas. Yo memorizaba párrafo a párrafo, párrafo a párrafo, tenía siempre hojas en sucio y iba ayudándome del lápiz, la importancia del lápiz de verdad, vamos, o sea, el lápiz lo utilizaba constantemente, iba señalándome los párrafos en la hoja y los iba memorizando. Es importante que agarréis bien, que memoricéis, que no simplemente no se trata de leer, no estáis leyendo, estáis memorizando, es que es distinto, es muy diferente estudiar para leer y comprender que estudiar leyendo, comprendiendo los pasos previos y luego nos vamos a memorizar a fuego, es decir, párrafo
a párrafo. Intentar repetirlo. Si no lo repites en tu cabeza porque se te hace muy pesado, lo escribes el párrafo y vuelta. Y así desde el principio hasta el final del tema. Y una vez hecho eso, comienzo con el esquema, que seguramente no me dé tiempo el primer día. Pues hago el segundo día. El segundo día hago un esquema. Hablaré detenidamente sobre todo esto porque seguramente a muchos os interese y os mostraré mis propios resúmenes, os mostraré cómo los hacía, os mostraré mi técnica de las palabras, de cómo utilizar técnicas, mnemotécnica para poder de una palabra, una llave, desengranar todo el texto. Todo esto, si queréis, os lo muestro. Pero realmente no tiene ningún truco, os lo prometo que no tiene ningún truco. Es codos y más codos. El truco, la magia, está en la rutina. La magia está en el horario. La magia es ser disciplinados con el horario. Disciplinados, pero no inflexibles. Disciplinados, pero no inflexibles, porque como comentaba la compañera, a veces suceden cosas y si pensabas llevar alguna semana, a lo mejor algo no lo puedes llevar. Y bueno, lo ideal sería que sí pudieses llevar todo. Eso sería lo ideal. Pero es que suceden cosas. Suceden cosas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de amistades. Van sucediendo cosas que no puedes llevar las cosas como querías. Y ya está, no pasa absolutamente nada. Porque esto es un camino largo. Y bueno, lo bonito es ir consiguiendo metas. Y de eso quiero hablar en otro vídeo, de las razones que te llevaron a opositar, las metas que te marcas en las oposiciones y qué sucede una vez lo consigues. De eso voy a hablar, de hecho, intentaré grabarlo ahora y espero que os haya quedado bastante claro todo lo que os he comentado. Cualquier duda que tengáis, me la escribís, me la comentáis en comentarios y ya sabéis, yo voy a tomar una nota de ello y voy a tratar de resolverlo, de verdad, porque para mí es importante que os sirva, que os sea útil estos vídeos que hago. Y luego, más importante también, que, que de verdad que no perdáis la esperanza, la ilusión de continuar, de seguir avanzando, porque al final se puede conseguir. Y cuando perdáis esa esperanza, esa ilusión, pensar que si tantos miles de personas lo consiguieron, ¿por qué tú no lo vas a conseguir? Y si tus circunstancias no han cambiado, si te lo puedes permitir económicamente y mentalmente también, no te rindas porque merece la pena y más que la pena el tiempo. Iba a subir hoy un vídeo con un compañero, pero al final tuvimos un problema técnico y se perdió el vídeo original y no lo hemos podido subir. Espero que podáis subsanarlo más adelante, grabarlo de nuevo y poder subsanarlo. Y nada, cualquier cuestión que tengáis, lo dicho, hablamos, ¿vale? Muchísimas gracias, lo que dicen los youtubers, y si os suscribís, pues la verdad que me ayudaríais muchísimo para avanzar con el canal. Y cualquier cosita, aquí estoy. Un abrazo, saludos, chao.